Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 14, vamos a leer los versos 3 al 9. Dice: pero estando él en Betania, sentado a la mesa en casa de Simón el leproso, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho valor, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Pues podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos delante de ti. Estamos exaltando y glorificando tu nombre, Señor. Te pedimos que por medio de esta palabra nos hables, nos redargullas, Señor Jesucristo, nos enseñes y nos edifiques en la fe. Te lo hemos pedido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Entonces, Evangelio según San Marcos, capítulo 14, versos del 3 al 9, en la Nueva Versión Internacional. Dice: en Betania, mientras estaba él sentado a la mesa en casa de Simón, el que había tenido una enfermedad en la piel, llegó una mujer con un frasco de alabastro lleno de un perfume muy costoso, hecho de nardo puro. Rompió el frasco y derramó el perfume sobre la cabeza de Jesús. Algunos de los presentes comentaban indignados: ¿para qué este desperdicio de perfume? Podía haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo para dárselo a los pobres. Y la reprendían con severidad. Déjenla en paz, dijo Jesús. ¿Por qué la molestan? Ella ha hecho una obra hermosa conmigo. Bueno, este pasaje del Evangelio según San Marcos pues es bastante interesante porque está mostrando un momento en la vida del Señor Jesús, para él de mucha significancia. ¿Por qué? Porque pues al final de la historia él dice algo pues muy sentido, y me refiero a que dijo que el hecho de que esta mujer hubiera derramado ese perfume de nardo sobre el cuerpo, la humanidad del Señor Jesucristo, era una preparación para la sepultura. O sea, el Señor Jesús sabía que ya su hora, su tiempo estaba cercano, y sabía con claridad todo lo que eso significaba: el dolor, la humillación, la vergüenza, el dolor en el cuerpo físico, en su alma, en fin, todo lo que acarreaba para el Señor Jesús el sacrificio en la cruz. Y entonces, pues como le digo, era un momento de mucho valor, de un valor simbólico muy especial para el Señor Jesús, y tal vez la palabra simbólico no es la correcta. ¿Por qué? Porque pues la unción con el perfume de nardo se dio, y era una preparación para la sepultura. Recordemos que en la antigüedad, pues antes de sepultar los cuerpos, les hacían alguna preparación, ¿sí? Diferente. Eso no es el tema, pero sí los ungían con especias aromáticas, con aloes, con perfumes, los lavaban, etcétera, etcétera. El hecho es muy importante, y como le digo, en el Señor Jesucristo pues suscitó ese sentimiento fuerte, intenso, por lo que venía para su vida. Hubo otros sentimientos que se suscitaron en otras personas que no fueron precisamente los más limpios o los más puros sentimientos, porque dice que muchos, ante lo que esta mujer hizo, ante la unción
con el perfume de nardo que hizo, pues se disgustaron. ¿Sí? Dice, algunos de los presentes comentaban indignados, o sea, esto produjo indignación en otras personas. Y en la versión Reina Valera dice, dijeron dentro de sí. Entonces algunos se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio? Para algunos asistentes, pues derramar el perfume de nardo sobre la humanidad del Señor Jesús no era sino motivo de indignación y de enojo, porque a juicio de ellos, se había hecho un desperdicio. Pues ahí la misma historia lo dice, que el perfume costaba más de un año de salario. Si nosotros lo equiparamos, pues dice más de un año, pongámosle un año con el salario mínimo, más la media prima de diciembre, más la media prima de junio, serían 13 salarios. El perfume era aproximadamente de 15 millones de pesos. Sí, es muy costoso, muy costoso, costosísimo ese perfume. Y esta mujer lo derramó, rompió el vaso y lo derramó. Humanamente, viéndolo con los ojos de los seres humanos, sí, es como un desperdicio de perfume, porque pues si el deseo era honrar al Señor Jesús, le hubiera podido entregar el perfume para que Él lo use durante mucho tiempo y no derramarlo todo de una vez sobre la humanidad del Señor Jesús. Sí, el hecho pues es que el Señor Jesucristo entendió, por supuesto, entendió lo que esta mujer estaba haciendo, por cuanto el Señor escudriña la mente, el corazón, las intenciones de las personas, y por eso en el verso 7 dice, pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Y mire lo que sigue. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. El Señor salió en defensa de la mujer y les dice algo también que es una verdad muy fuerte, y es que siempre a los pobres se los tendréis entre vosotros. Pues la gente pobre siempre ha existido, siempre va a existir, porque esa es la dinámica de todas las sociedades. Hay unos que por diversas razones logran un bienestar económico, hay otros que por diversas razones no lo logran. Eso se ve en todas las sociedades, en todas las generaciones. ¿Listo? Lo que sí llama la atención es los calificativos que algunos de los presentes utilizaron respecto a la actuación de esta mujer. Me refiero a por qué le dicen este desperdicio. ¿Por qué vaciar un perfume de muchísimo valor, de más de 10 millones de pesos en la humanidad del Señor Jesús? ¿Por qué era considerado un desperdicio? Y no tanto la pregunta es por qué, sino en quiénes se suscitó ese sentimiento después de la actuación de esta mujer. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 12, versos 4 al 6, en la Nueva Versión Internacional, dice: Judas Iscariote, que era uno de sus discípulos y que más tarde lo traicionaría, objetó: ¿por qué no se vendió este perfume
pudo haberse vendido por el salario de más de un año de trabajo y dárselo a los pobres. Uno de los presentes y que se indignó, se enojó y dijo que haber hecho eso de derramar ese perfume en el Señor, eso era un desperdicio. Uno de ellos fue Judas, el que más adelante lo traicionaría y lo vendería por 30 monedas. Dice, dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Mire que las Santas Escrituras no se quedan con nada, ¿sí? Con nombre propio se refiere a uno de los que se indignaron y consideraron que derramar el perfume de nardo en el Señor Jesús no era sino un desperdicio. Uno de ellos era Judas. Y mire la verdad que dice el Señor. Judas dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era ladrón. O sea, en Judas no había un interés genuino por las personas de escasos recursos, de ninguna manera. Él lo que vio pensaría, es que esto se pudo haber vendido y pudieron perfectamente traer ese dinero, entregarle esos 13, 15, 14 millones de pesos, entregárselo al Señor Jesús y el Señor Jesús muy seguramente lo daría a los pobres. Pero recordemos que si eso hacía esta mujer, de vender el perfume, llevar la plata o dar el perfume para que lo vendan y conviertan el perfume en efectivo, pues el que manejaría esos recursos en la contabilidad del ministerio del Señor Jesús sería Judas, porque era el que manejaba la bolsa. Dijo esto no porque se interesara por los pobres, sino porque era un ladrón. Y como tenía a su cargo la bolsa del dinero, acostumbraba a robarse lo que echaban en ella. Mire que habla clarito. Primero, que era un ladrón, que manejaba la bolsa del dinero del Señor Jesús, y que era costumbre de Judas sacarse o robarse lo que echaban en la bolsa de las ofrendas que el Señor Jesús recibía. Entonces, le digo, la palabra de Dios muestra las intenciones verdaderas del corazón. Judas no era ningún misericordioso, Judas no era un alma caritativa que se agradaba, que no dormía pensando en que cuántos niños y niñas se van sin comer a sus camas. No, él no pensaba en eso. Hipócritamente trataba de dar ese mensaje, pero hipócritamente lo que quería era que esos millones de pesos o miles de dólares pues fueran echados en la bolsa para él poder robárselos, o por lo menos una parte, mucha o poca. Lo que él quería era robárselo, porque era un codicioso. ¿Listo? Y entonces, pues como les decía, esto muestra lo que hay en los corazones. Mire, por una parte, en el corazón de esta mujer que tenía fama de pecadora, no había ningún problema por derramar ese perfume de millones de pesos en la humanidad del Señor Jesús. Para ella no era costoso, no importaba, 10, 12, 13 millones, no importaba. Si hubiera costado más, no importaba, mucho menos. Esta mujer pensaba que era un desperdicio lo que estaba haciendo. ¿Listo? Eso es un sentimiento que había en el corazón de esta mujer, que como le dice la Escritura, tenía fama de pecadora. Lo que había en el corazón de Judas y de otros es que sí era un desperdicio y que era demasiado. Ellos pensarían, sí, está bien que lo unja con un perfume más económico, de unos
70, 80,000 pesos en plata nuestra, pero ¿cómo más de 10 millones de pesos? Y mire que eso es bien chistoso porque hasta nuestros días lo vemos. Hay muchas personas que se escandalizan, que se enojan y cuando ven a otros de la iglesia, tal vez amigos, conocidos o familiares, que hacen alguna ofrenda al Señor, se molestan como que si fuera con la plata de ellos que se estuviera haciendo la ofrenda. Eso, como le digo, así como el Señor Jesucristo entre sus discípulos tuvo un Judas, pues en todas las iglesias, a través de la historia, hay y ha habido no pocos Judas. Siempre, en todas las iglesias hay unos que se escandalizan, que piensan, ahí sí piensan en los pobres, con el dinero de los otros. Perdóneme lo que le voy a decir. En la sociedad, la mayoría de los que dicen que sufren y que tienen carga por los pobres es mentira. Es porque buscan aprovecharse de otros. El que verdaderamente tiene carga y sufre por el pobre no dice nada, sino que actúa en favor del pobre. No está haciendo alarde de nada. Si tiene que sacarse el bocado de la boca, si tiene que quitarse su saco, su chaleco, su ropa y entregársela al pobre, lo hace sin pensarlo dos veces y lo hace sin que nadie se entere. No busca que la gente se entere de lo que está haciendo. Lo que busca es quitarle el frío, lo que busca es quitarle el hambre al pobre. Pero esos que tocan trompeta, como dicen, a favor de los pobres, generalmente tienen una mala intención. ¿Listo? Y entonces este pasaje, pues como le vengo diciendo, tiene muchísima significancia porque muestra lo que se mueve en el corazón de Dios nuestro Señor, lo que se movió en el corazón de nuestro Señor Jesucristo, lo que se movió en el corazón de la persona que derramó el perfume en el Señor Jesús y lo que se mueve en el corazón de los seres humanos. Y cuando digo seres humanos, creyentes y siervos, porque Judas era un creyente y un siervo. ¿Listo? Entonces, mire, esto de las ofrendas ha sido muy controversial. Siempre ha suscitado polémicas y hay personas que hacen diferentes análisis, que ponen, diferencian o que le ponen límite a las ofrendas, a los tributos y con, ¿cómo le digo? Y se ufanan de tener la verdad y que no, que eso es del Antiguo Testamento, que nosotros estamos en el Nuevo Pacto. Y yo le pregunto, esta mujer que derramó el perfume de nardo de gran precio sobre la cabeza del Señor Jesús, ¿lo estaba haciendo siguiendo al Nuevo Testamento, al Antiguo Pacto o al Nuevo Pacto? ¿Qué estaba haciendo? ¿Qué era lo que dirigía el corazón y la actuación de esta mujer? ¿La obediencia al Antiguo Testamento o al Nuevo Testamento? En ella no había nada de eso. En ella lo que podemos entender es que había un sentimiento de gratitud profundo, de sentirse perdonada por el más santo de los santos, porque recordemos que tenía fama de pecadora. Muy seguramente era ese sentimiento de gratitud. Otro sentimiento que pudo haber manejado
dominado a esta persona. ¿Por qué digo dominado? Porque es que no es fácil estar en una reunión y tomar un frasco lleno de perfume, romperlo, vaciarlo sobre la humanidad, en este caso del Señor Jesús, postrarse y empezar a llorar. Otro sentimiento que, por eso le decía, que dominó. Esta mujer no dependía de ella, era algo muy, muy fuerte que la manejó en ese momento. Y ella pues muy bien, fue muy sensible, no se opuso y el momento se pudo dar tal como se dio. Otro sentimiento fue tal vez de indignidad. Ella se sentía indigna de tener ese privilegio de estar delante del Hijo de Dios, del Dios encarnado, del perdonador. La indignidad de ser consciente del favor inmerecido. Esos sentimientos se movían en esta mujer. ¿Listo? Como le digo, en otros, pues, otros estaban indignados, otros estaban disgustados. ¿De acuerdo? Ella no, en el caso de esta mujer, ella lo hizo así, dominada por el sentimiento. Y mire algo, los que se enojaron y los que hablaron y murmuraron y mortificaban a esta mujer, también lo hicieron dominados por el sentimiento. Habría algunos que se quedaron callados, hacia un lado o hacia otro lado, o sea, a favor de la mujer, otros en contra de la mujer, pero se quedaron callados mejor. ¿Por qué? Porque no era tan fuerte el sentimiento. En el caso de Judas, el sentimiento de rabia, de haber perdido la administración de esos millones de pesos, lo molestaba, lo enfurecía. ¿Cómo lo hubieran vendido, traer esa plata y aquí la entregábamos a los pobres? ¿Quién sabe si la entregaba a los pobres? O por lo menos, quién sabe si la entregaba completa. ¿Sí? Entonces hay que tener mucho cuidado de eso. Mucho cuidado, porque de eso y de todo, mire, le voy a decir, con el Señor nosotros debemos cuidarnos en todas nuestras áreas, porque si no es así, el rato menos pensado van a salir de nosotros actitudes y comportamientos incorrectos y en ocasiones tan incorrectos que prácticamente nos descalifican delante de Dios, como es el caso de Judas. Miremos por favor lo que dice en Hebreos capítulo 11 verso 4, Nueva Versión Internacional. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable que el de Caín, y por ella recibió testimonio de ser justo, pues Dios aceptó su ofrenda. Por la fe, Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Ahora bien, dice aquí un más aceptable sacrificio que Caín. Abel ofreció un más aceptable. En la versión Reina Valera dice un más excelente sacrificio. Y uno se pregunta, bueno, pero ¿en qué consistía esa diferencia en la excelencia del sacrificio del uno o del otro? ¿Por qué era más excelente el sacrificio que Abel presentó? Muy bien hacer esa pregunta, pero la reflexión es que si era más excelente el sacrificio, porque así dice la palabra, que el sacrificio de Abel fue más excelente, lo que debemos considerar es que si es más excelente, debió haber sido más costoso para Abel, porque lo más excelente es más costoso aquí y en Capernaum, como dicen. Por ejemplo, a ver,
con respecto a los alimentos. Mire que hay carne de primera. Hay carne que es muy, muy buena. Creo, no sé, yo no manejo el tema. Creo que, por ejemplo, un lomo fino es carne de primera. Y si no estoy mal, el precio del kilo está por más de 30,000 pesos. Pero hay una carne que supera la carne de primera y es la carne premium. ¿Sí? Que creo que es importada, incluso aquí no se produce. Y hace un tiempo me mandaron, tuve que comprar una carne para un asado. Y si no estoy mal, si la memoria no me falla, 1,5 kilos costó 150,000 pesos. ¿Por qué? Porque era carne mucho más excelente. ¿Listo? De mejor calidad. Entonces, muy seguramente a Abel le costó mucho más trabajo preparar la ofrenda. Mucha más entrega, mucha más dedicación. Tal vez tuvo que esforzarse más, pensar más, orar más para presentar la ofrenda, tener más intimidad con el Señor. ¿Qué quieres, Señor? ¿Qué te agrada? ¿Qué te gustaría? Te quiero honrar. ¿Qué te provoca, Señor? Yo lo que quiero es honrarte. Tal vez pasó semanas orando, pidiéndole dirección al Señor, preparando los animalitos, alimentándolos, escogiéndolos. El otro no. El otro dice que presentó una ofrenda, tal vez excelente. Muy bien la ofrenda de Caín, pero mejor la de Abel. Porque dice más excelente. ¿Y qué sucedió con Caín? Que también se disgustó, también se enojó, igual que se enojó Judas. Al fin y al cabo, la ofrenda que presentó Abel fue de lo que él tenía. Abel no le quitó nada a Caín. No eran los recursos, no era el ganado de Caín, no era el dinero de Caín, era de Abel. ¿Por qué se molesta tanto? ¿Por qué se disgusta tanto? Si no era la plata de él. Ese es el corazón del ser humano. Así somos los seres humanos. Mucho cuidado con eso. Mucho cuidado, ¿en qué sentido? En que permitamos que el Señor nos sane. Mire lo que dice en el Evangelio según San Marcos, capítulo 12, verso 42 al 44, nueva traducción viviente. Entonces llegó una viuda pobre y echó 2 monedas pequeñas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: les digo la verdad, esta viuda pobre ha dado más que todos los demás que ofrendan, pues ellos dieron una mínima parte de lo que les sobraba, pero ella, con lo pobre que es, dio todo lo que tenía para vivir. Me llama mucho la atención lo que dice que el Señor Jesús llamó a sus discípulos. ¿Cómo le parece que esto que hizo esta viuda pobre, al Señor Jesucristo le pareció digno de enseñárselo a sus discípulos? Por eso los llamó: vengan a mirar. Miren el contraste. Unos dieron de los que les sobraba, pero esta viuda pobre ha dado todo su sustento. Dio todo lo que tenía para vivir. Miren a esta viuda pobre. Esta viuda pobre, como lo veíamos hace unas semanas, hizo una exhibición de fe, de entrega, de amor, de rendición delante del Señor Jesús. De una forma espontánea, no fue obligada.
no fue coaccionada, salió de su corazón, lo entregó todo. Podríamos decir, ¿qué valor tenía el Señor Jesús para ella? Todo valía. Para la mujer que ofreció, que derramó el perfume de nardo de gran precio, se le podría decir, ¿cuánto vale para ti el Señor Jesús? Ella diría, todo, para mí todo. No, pero es que te pudiste haber comprado algo con esos millones No importa, para mí vale todo el Señor Jesús. Son exhibiciones de fe, de amor, de verdad, de todo. Abel también hizo una exhibición. Cuando presentó un más excelente sacrificio, también hizo una exhibición, también se lució. También, mire, por la fe Abel, a pesar de estar muerto, habla todavía. Esta viuda pobre también, a pesar de estar muerta, sigue hablando de la fe, del corazón, de lo que para ella Dios significaba. Y con respecto a la mujer que derramó el perfume de nardo, dice: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Una exhibición de fe extraordinaria. ¿Listo? Un ejemplo de fe. Y mire, voy a leer este pasaje de Lucas, capítulo 12, versos 20 al 21, para que miremos una palabra que es clave aquí. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice: pero Dios le dijo: necio, vas a morir esta misma noche, ¿y quién se quedará con todo aquello por lo que has trabajado? Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Es un necio. La palabra clave en estos versos que acabamos de leer, el de la mujer que derramó el perfume de nardo, el de Abel, el de la mujer, el de la viuda pobre, la palabra clave es la relación con Dios. ¿Cuánto valía la relación con Dios para Abel? Todo lo valía. Por eso Abel no escatimó. ¿De acuerdo? No escatimó. Para la mujer que ofreció el perfume de nardo, ¿cuánto valor? ¿Qué valor tenía su relación con el Señor? Todo valía. Por eso no escatimó. Por eso no se le hizo mucho. Judas y los que tenían el mismo sentir de Judas dirían: es demasiado, es una exageración. Es el valor del salario de más de un año de trabajo. Ella no pensó en eso. Tal vez diría: un año de trabajo, eso vale muy poquito. Fuera toda la vida. Lo mismo pensaba esta viuda pobre. Entregué todo mi sustento, no se me hizo mucho. No, de verdad, no, diría esta mujer. Es más, y si tuviera más o si podría entregarle más haría. ¿Listo? Mire, hay un pasaje que nos permite entender mejor esto. ¿Sabe por qué? Porque Dios no nos pide a nosotros nada que Él no haya hecho por nosotros. Segunda epístola a los Corintios, capítulo 8, verso 9, Nueva Versión Internacional. Ya conocen la gracia de nuestro Señor Jesucristo, quien era rico,
y por causa de ustedes se hizo pobre, para que mediante su pobreza ustedes llegaran a ser ricos. Dice, el Señor Jesucristo era rico, pero por nosotros se hizo pobre. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor fue rico para con nosotros. De su riqueza nos entregó. ¿Hasta qué punto? Hasta quedar vaciado, pobre. Todo lo entregó. Así como lo contrario, mire, a lo que dice Lucas 12 del 20 al 21. Necio. Bueno, no, el verso 21. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. El Señor Jesucristo fue rico para con nosotros. Rico, y no escatimó ni Él ni el Padre. ¿Por qué el Señor entregó su vida en la cruz del Calvario por nosotros? Porque eso valemos nosotros para Él. Si alguien le decía a algún arcángel, Miguel, Gabriel, oye, ¿y tú por qué entregas tu vida en la cruz? La respuesta sería porque valen. Cada uno de ellos vale que yo entregue mi vida en la cruz. Y si alguien le dice, pero es demasiado, no es demasiado. Pero es que es mucho, sí, es que es mucho lo que valen. Ahí está siendo rico el Señor Jesucristo para con nosotros, entregándolo todo. Parece exagerado. Todo. El Señor dio más de lo que dio Abel. El Señor dio más de lo que esta mujer entregó cuando derramó el perfume de nardo. El Señor Jesús le entregó más de lo que la viuda pobre entregó. El Señor Jesús fue rico para con nosotros. ¿Qué espera? Pues reciprocidad. No es normal. ¿Qué espera de nosotros? Que nosotros seamos ricos para con Él. Y no me refiero al dinero, no vaya a malinterpretar. Así es el que almacena riquezas terrenales, pero no es rico en su relación con Dios. Aquí se trata de ser ricos en nuestra relación con Dios. Y cuando digo o dice ricos en nuestra relación con Dios, abarca todo, abarca el tiempo, abarca los años, la juventud, los jóvenes, o el que se sienta joven debería pensar, yo quiero entregarte mis mejores años, mi fuerza, mi vigor, mi cansancio te lo quiero entregar. Yo quiero entregarte lo mejor de mí, lo mejor, todo de mí, lo mejor y todo de mí. Eso es ser rico para con Dios. ¿Listo? Y como le digo, si el Señor fue rico para con nosotros, espera que nosotros seamos ricos para con Él. ¿De acuerdo? Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, estamos delante de ti. En esta mañana yo estoy bendiciendo los tributos de tus hijos y de tus hijas. Yo te pido que les ayudes a cada uno de ellos en su economía, Señor. Muéstranos a cada uno de nosotros, a ellos y a nosotros, lo que tú esperas, Señor, y enséñanos a ser ricos para contigo en nuestra relación, Señor, contigo. En el nombre de Jesús, gracias, yo te doy gracias por la iglesia, yo te doy gracias por tu pueblo, yo te doy gracias por la vida de tus hijos y de tus hijas. Te pido que les ayudes en todo, que les favorezcas en todo, que tu gracia, tu amor, tu misericordia
sean coronando la vida de cada uno de tus hijos, Señor. Bendice sus trabajos, sus economías. Bendice su salud. Oramos por nuestro hermano Martín Romero, Señor. Te pedimos que tu gracia, tu amor y tu misericordia estén sobre él. Gracia y misericordia de Dios sobre Martín Romero, Señor. Te pedimos que fluya el favor de Dios sobre su vida, sobre su casa, esposa, hijos. Ayúdales, por favor. Ayúdales en este momento, Señor. Oramos por nuestros apóstoles, Señor. Te pedimos que les ayudes, que les favorezcas, que les sostengas a ellos y todo el ministerio. Oramos por el señor presidente Gustavo Petro, para que tú le cuides, le guardes, le protejas, para que él sea de bendición para esta nación y para la Iglesia de Jesucristo. Yo les bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.